Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la sintonía. Estamos con Emilio Morales, uno de los principales expertos en temas relacionados con la economía cubana y específicamente con todo lo relacionado con Gaesa, el emporio de los militares. Y es que la gente no sabe, no saben que la base de todo no es el limón, como decía Canel, sino Gaesa, ¿no? Ahí es donde está el dinero de los militares y desde donde se gobierna Cuba realmente. Y parte de todo este entramado es la explotación de los médicos cubanos, que como bien ha documentado Cuba siglo XXI, le han robado más de 69 mil millones de dólares, es un número brutal, 69 mil millones de dólares a el sistema de salud pública de Cuba, lo han desfalcado. Y Emilio Morales ha estado conduciendo esta investigación y está con nosotros. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Bueno, Emilio, cuéntanos un poco, primero, ¿cómo llegas a este número tan abismal? 69 mil millones de dólares es muchísimo dinero. eh, y, bueno, yo creo que todos somos un poco conscientes de la realidad del sistema sanitario en Cuba, que es un completo desastre. Pero, ¿de qué manera se le desfalca 69 mil millones de dólares a un sistema de salud así? Bueno, primero hay que decir que estas cifras son propias del gobierno cubano. Sí, son las cifras que el mismo gobierno cubano publica a través de la Oficina Nacional de Estadística. Esta es la serie histórica desde el año 2008 hasta el 2022. Y en esa serie histórica hemos incluido los ingresos de estos médicos que están contratados en el exterior, médicos y paramédicos que están contratados en el exterior, y que, como todo el mundo sabe, se hace a través de contratos de leoninos, que es una trata esclava lo que tienen, porque el gobierno cubano se apodera entre el 80 y el 90% del valor de esos salarios. Entonces, para poner las cosas en contexto, hay que decir que del 2008 al 2022 el gobierno cubano tuvo ingresos por 108.530 millones de dólares en 15 años, en los últimos 15 años. Ese dinero equivale a más de 5 veces el valor de la deuda externa que actualmente Cuba reconoce con sus acreedores, que es de 20.000 millones de dólares, la que ellos reconocen. Entonces, este voluminoso capital de 108.530 millones de dólares, solamente el gobierno ha invertido 1.751, lo que equivale al 1.6%. Entonces, es muy llamativo que en su defensa en Naciones Unidas ante las denuncias de que la explotación de médicos y paramédicos cubanos es un negocio de trata esclava, ellos argumentan que el salario que se les sustrae a estas personas va destinado a ser invertido en el sistema de salud cubano. Entonces, por otro lado, tenemos una realidad que nos muestra que un ciudadano común no puede comprar una simple aspirina en una farmacia porque realmente no existe la aspirina, no hay aspirina. Y mucho menos una persona que va a un hospital por una emergencia, por ejemplo, un choque, un accidente, una enfermedad, y en la sala de emergencia no hay siquiera un suero para ponerle, para salvarle la vida, o más allá en un quirófano no hay oxígeno o no hay anestesia o no hay miscelánea o instrumentos que hacen falta para ejecutar una operación. Entonces, tenemos un sistema colapsado y no es culpa del embargo, ¿no? Otra cosa que demuestra esto es que la culpa no es del embargo. Cuba no tiene medicamentos y tiene una infraestructura de salud destruida, pero no es por el embargo. Ellos han ingresado 108.500 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero en los últimos 15 años, y solo en 15 años han invertido 1.751 millones de dólares. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo han invertido 24.229 dólares, millones de dólares en hoteles, en nuevos No, hoteles. En un exacto. momento, en los últimos 4 años, en que el índice de ocupación hotelera no pasa del 10%. Entonces, es inexplicable que encontremos entonces una cifra que queda en excedente de alrededor de 70.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Dónde lo metieron? ¿A dónde fue a parar? ¿En qué lo invirtieron? ¿Dónde está la transparencia de esta operación ilícita, además, porque es un dinero que le pertenece a los médicos, es un dinero que en todo caso iría, supuestamente, según el propio gobierno cubano,
a manos del Ministerio de Salud Pública para ser reinvertido en el propio sistema de salud. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Un sistema sanitario colapsado, sin medicamentos, con una gran fuga de personas porque no tienen, los salarios ni alcanzan, no pueden trabajar, trabajan en condiciones paupérrimas en los hospitales. Las calles están atestadas de toneladas de basura que no puede recoger el sistema sanitario, creando una crisis epidemiológica a un nivel despampanante. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es es bueno que esto se destape, se sepa, y que los viejos militantes comunistas, la gente que han dado su vida por la revolución, encuentren la verdad, busquen Ahí la va. verdad. Ahí va, porque tú también tienes en esta investigación, que por supuesto invitamos a todos a leerla en Cuba siglo XXI, la referencia a cómo la pensión media y la jubilación de los ancianos en Cuba apenas alcanza para comprar cualquier tipo de cosa. Así mismo. Entonces, hay una paradoja muy grande aquí. Hay un contraste demasiado fuerte que bajo el cual no nos podemos quedar callados. Entonces, son sus propias estadísticas, son sus propios datos. Entonces, también en el informe se muestra cómo es esta maquinaria tan sofisticada para apoderarse de ese dinero. Y es muy sencillo. En la misma investigación hay un gráfico muy descriptivo de cómo explica este mecanismo financiero bajo el que ellos han diseñado para adueñarse de todo este capital. Y es muy sencillo. Los médicos y los paramédicos cubanos trabajan adscritos al Ministerio de Salud Pública. Hay una empresa dentro del Ministerio de Salud Pública que es la que se encarga de comercializar estos contratos. Pero quien escoge y selecciona al personal que va a ser exportado bajo este contrato de mano esclava no es nada más y nada menos que el propio Partido Comunista y la Dirección de Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, quienes son los encargados de filtrar, seleccionar y escoger a las personas para evitar futuros desertores, adoctrinarlos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte civil, digamos, la parte legal de este mecanismo. Hay otra empresa que también pertenece a GAESA, que en este caso pertenece a GAESA, no al Ministerio de Salud Pública, que se encarga de tramitar estos mismos negocios, pero en algunos países de África, principalmente en Angola. Pero al final, estas dos vías de contratación de personal médico hacia el exterior, su carril financiero se mueve directamente al BFI, que es el banco de GAESA. Todo el dinero que generan los médicos cubanos que se encuentran laborando en más de 60 países alrededor de todo el mundo, ese dinero va a parar al BFI. Y el BFI y GAESA, que es su dueño, es quien controla todo este capital. Y ellos son los que deciden en dónde y cómo se utiliza este dinero. Entonces, ahí tenemos la realidad. Esta es la descripción del canal financiero. La realidad es que en Cuba los hospitales se están cayendo a pedazos, las farmacias no tienen medicamentos, el pueblo tiene que resolver sus penurias de salud en el mercado negro, en el mercado informal, a donde vienen la lluvia de medicamentos que traen los exiliados, mandan a sus familiares en la isla. Y ahí es donde pueden resolver a duras penas los medicamentos que ellos no pueden encontrar en la farmacia y que el gobierno cubano es responsable de tenerlos ahí a su mano, que son más de 625 productos básicos que necesita la población cubana. Es importante también decir que en esta investigación ustedes en Cuba siglo XXI hicieron referencia a lo que acaba de suceder con 6 médicos en Bayamo, a los cuales se les condenó justamente por no tener ni siquiera los instrumentos necesarios para practicar una cirugía. Ustedes los toman en cuenta, los mencionan también en el informe. Sí, claro, suena muy duro y es horripilante ver cómo un sistema que promete, primero, que se roba los recursos que pertenecen al pueblo. Segundo, que le quita al personal de salud la posibilidad de dar un buen servicio porque no le da los materiales ni los insumos que necesitan para hacer su oficio, para poder atender correctamente a la población. Y encima de eso, los condenan cuando se produce un accidente o una muerte innecesaria en uno de los quirófanos o en un hospital. La culpa entonces es de los médicos que hacen su mayor esfuerzo día a día en ir a trabajar y en tratar de calmar las penurias de la gente, la tristeza de la gente, los problemas de la gente. Pero los médicos no son magos, los médicos no tienen los recursos para poder usarlos en función de los pacientes.
en función de salvarle la vida a los pacientes. Entonces, para colmo de males, hay que soportar también que si se muere una persona en un hospital, esos médicos corren el riesgo de ir presos, como estos 6 ciudadanos que han sido condenados a penas de cárcel. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias por este informe. Los invito a todos, por supuesto, a leer el informe completo en Cuba Siglo XXI. Lo ponen así, Cuba Siglo XXI. Es un think tank, un tanque de pensamiento sobre la realidad cubana y sobre temas muy importantes de la realidad cubana, como es el conglomerado militar que controla prácticamente toda la isla. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.